Hola, buenos días. Esta es mi presentación del examen parcial de Derecho Mercantil. Mi nombre es Samantha Regina Robledo Rocha y el día de hoy les voy a hablar acerca de los fundamentos del comercio, qué es el derecho mercantil y sus bases, y la actividad empresarial en México y cómo se regula. Como una breve introducción, les diré que el comercio es una de las actividades humanas más antiguas y fundamentales para el desarrollo económico y social. Desde el trueque entre comunidades primitivas hasta las complejas transacciones digitales actuales. El comercio ha evolucionado de manera constante, adaptándose a las necesidades de cada época y a los avances tecnológicos. Esta evolución ha generado la necesidad de un marco jurídico especializado. ¿Qué regula esto? Este regula las relaciones comerciales y protege a los participantes del mercado. También se asegura de garantizar una seguridad jurídica. Un claro ejemplo, en México, este marco se encuentra principalmente en el Código de Comercio, cuyos artículos 1 al 10 establecen los principios básicos de lo que es el derecho mercantil. También hablaremos sobre comprender el comercio y lo que implica. Analizaremos conceptos como negocio, mercado, empresa, competencia, lucro, especulación y así identificar a los sujetos que intervienen en la actividad comercial, ya sean los comerciantes, consumidores y personas con capacidad o incapacidad para ejercer el comercio. Además, la actividad empresarial moderna exige no solo cumplir con las normas mercantiles, sino también desarrollar estrategias organizacionales basadas en lo que es misión, visión, valores, objetivos y ventajas competitivas. En esta breve presentación trataré de desarrollar cada concepto de una manera más profunda y clara para que logren entenderme. No tanto con un lenguaje formal, sino de una forma amena que se logre entender un poco mejor, con definiciones claras, ejemplos reales y un análisis jurídico y aplicaciones prácticas con el concepto de ofrecer definiciones completas y que sean comprensibles para ustedes. Primero, pasaremos con lo que es el comercio. Es un intercambio de bienes o servicios con un fin de lucro. Es decir, el comercio es la actividad mediante la cual se intercambian bienes o servicios con la finalidad de obtener un beneficio económico. ¿Qué implica? Implica una circulación de productos, una interacción entre oferentes y demandantes y un marco jurídico que regula las operaciones. Como tal, esta actividad está regulada por el Código de Comercio en el artículo 1, que se establece que los actos de comercio y los comerciantes se regirán por dicho ordenamiento. Un claro ejemplo sería, por ejemplo, una tienda que compra tenis al mayoreo y los vende al menudeo. Los elementos del comercio son sujetos, objeto, acto mercantil, ánimo de lucro o lo que conocemos como especulación. Empezando por los sujetos, son las personas que participan en la actividad comercial, es decir, los comerciantes, consumidores e intermediarios. El objeto son todos esos bienes o servicios que se intercambian. El acto mercantil es la operación reconocida por la ley como acto de comercio, es decir, cuando se desarrolla el comercio. Ánimo de lucro o especulación es la intención de obtener una ganancia realizando la acción de comerciar.
Podría ser un ejemplo, vender comida cada día es el comercio y regalar comida es un acto civil, es decir, no tiene un ánimo de lucro. Pasando con la evolución histórica del comercio, hay muchas etapas, pero las quise resumir un poco más a manera de que se entienda. Está con lo que empezó todo, es decir, el trueque y los mercados antiguos, que antes se intercambiaban bienes entre sí y tú le ponías el valor a las cosas, es decir, no existía una moneda o no existía realmente un valor. Era un intercambio sin dinero, de bienes. Era una forma muy buena, pero empezó a haber la dificultad de que como la gente le ponía el valor a las cosas, no sabía realmente cuánto valía algo o qué era lo justo para intercambiarlo. Así pasamos a lo que es la creación de la moneda, que con esto ya se hacía el comercio de una manera un poco más fluida y más justa. Después se fueron haciendo las rutas transoceánicas que dieron paso a que se globalizara lo que conocemos como el comercio. Empezaron las ferias medievales y los gremios, que eran los centros regionales del comercio, es decir, donde se realizaban más que nada actividades de comercio, vaya. Después pasamos a la revolución industrial, que fue una producción masiva de bienes, de servicios, se crearon muchos trabajos, se crearon nuevos productos, se creó más este mundo globalizado que conocemos ahora, ya que era más fácil realizar bienes, venderlos, comerciarlos, etcétera. Esto dio paso a la globalización, es decir, los mercados internacionales. Entraron por primera vez todo lo que conocemos como las rutas, por ejemplo, antes era muy difícil transportar o realizar comercio de aquí a China. Y ahora, en la actualidad, está a tan solo un clic de que logremos esto. Pasando a eso, pasamos al comercio electrónico, que es la era moderna. Lo que conocemos ahorita, el e-commerce, el comercio móvil, todo lo que viene siendo ya en vía online, que son transacciones digitales que no necesariamente necesita a dos personas que intercambien de manera verbal. También tenemos lo que es, ¿qué es un negocio? Definición larga es un negocio es una actividad organizada que busca obtener utilidad mediante la producción, distribución o venta de bienes y servicios. Yo lo tomo como que es una actividad organizada para obtener una utilidad o una ganancia de algo, ya sea un intercambio de bienes, de servicios o prestar la producción. Sus elementos son muy importantes. Está el capital, que son todos estos recursos económicos que se invierten, es decir, con cuánto cuenta el negocio para empezar. El trabajo, que es lo que viene siendo el esfuerzo humano. La organización es la coordinación de actividades entre todos los miembros o solo un miembro. El producto son los bienes o servicios que ofreces en el mercado y los clientes son los destinatarios de la oferta, es decir, los que compran el bien o servicio que se está ofreciendo. Un ejemplo podría ser un puesto de tacos que requiere insumos, trabajo y clientes. Todo esto crea lo que es el negocio, ya que si no tenemos el puesto de tacos, que podría contar como el capital, o no tenemos los insumos, o no tenemos el trabajo, que son las personas, o no tenemos los clientes, que son realmente los que nos compran, los que nos hacen tener una utilidad o una ganancia, el negocio no podría sobrevivir. Pasando a qué es el mercado. El mercado es el espacio físico o digital donde interactúan oferentes y demandantes.
Es decir, es un espacio físico donde interactúan las personas entre sí, es decir, el comprador y el vendedor. Hay muchos tipos. Existe el local, que es, vaya la redundancia, entre tu localidad. El regional, que ya es un poco más grande. Existe el nacional, que ya estamos hablando de todo un país. El internacional, que es varios países en conjunto. Y tenemos el global, que no hay por qué olvidarlo, es muy importante. Un ejemplo podría ser Amazon, que ya tiene un mercado digital global. Y no olvidemos que debe de existir una competencia perfecta e imperfecta, que eso lo definiremos un poco más adelante. ¿Quién es comerciante? ¿O a qué le llamamos comerciante? Como tal, es una persona física o moral que realiza actos de comercio de manera habitual, es decir, día a día. Según el artículo 3 del Código de Comercio, es lo que nos define qué es un comerciante y cómo actúa. Un ejemplo de un comerciante es una persona que vende maquillaje todos los días por redes sociales, lo que nos lleva a los tipos de comerciantes. Hay tres tipos. Son las personas físicas, es decir, tanto tú como yo, que podemos vender algo un día, no sé, podemos prestar un servicio, vender un bien, es solo una persona. Tenemos las personas morales, que son varias personas en conjunto o lo que llamamos una sociedad. Y tenemos los comerciantes accidentales, es decir, que no buscaban o no se dedican de manera profesional a comerciar. Y tenemos los comerciantes profesionales. Estos, como su nombre lo dice, son personas que se dedican profesionalmente a realizar el comercio, es decir, ya un profesional. Pasando a el consumidor. ¿Qué es el consumidor? Bueno, pues el consumidor es una persona que adquiere bienes o servicios para uso personal, sin intención de revenderlos. Es decir, es el que nos compra el bien o servicio y se lo queda para uso personal. Algo muy importante y en lo que quiero hacer mucho énfasis es que no busca revender, simplemente lo compra para su uso personal. Hablando de quién puede ejercer el comercio y quién no puede ejercer el comercio, los que sí pueden son los mayores de edad con capacidad jurídica, las personas morales, es decir, las sociedades o un conjunto de personas. Los que no pueden son los corredores públicos, los quebrados o no rehabilitados, los condenados por delitos patrimoniales, es decir, que hayan tenido una condena previa, y los funcionarios con una prohibición legal. Hablando de derecho mercantil, ya vamos a dar un poco más de énfasis en esto. La definición, como tal, es la rama del derecho privado que regula actos de comercio, comerciantes y relaciones derivadas de la actividad comercial. Pero yo lo tengo como un conjunto de normas que regulan actos de comercio y comerciantes. Es un poco más sencillo y siento que abarca un poco de todo. Pasando a las fuentes del derecho, son muy importantes, es decir, son las leyes mercantiles, los usos y costumbres, la jurisprudencia, los tratados internacionales que para temas de negocios internacionales son lo más importante, considero yo, y el derecho común, que es decir, el derecho civil como supletorio.
según el artículo 2 del Código de Comercio. Pasando a los artículos del Código de Comercio, voy a dar como una breve explicación. Hablando del artículo 1, es el ámbito del derecho mercantil. ¿Qué quiere decir? Bueno, basándonos en el Código del Comercio, el artículo 1 dice: los actos comerciales solo se regirán por lo dispuesto en este código y las demás leyes mercantiles aplicables. El artículo 2 es la supletoriedad del derecho civil. Es decir, a falta de disposiciones de este ordenamiento y de las demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común que están contenidas en el Código Civil, aplicable en materia federal. Pasando al artículo 3 y 4, en el 3 se reputan en derecho comerciantes las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su ocupación ordinaria. Las sociedades constituidas con arreglos a las leyes mercantiles, las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. Es decir, nos da una breve definición de lo que es comerciante y quiénes aplican. Y el artículo 4 nos habla de los actos de comercio, que son las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan sin embargo sujetas por ella a las leyes mercantiles. Por tanto, los labradores y fabricantes y en general todos los que tienen planteados almacén o tienda en alguna población para el expedido de los frutos de su finca o de los productos ya elaborados de su industria, serán considerados comerciantes en cuanto concierne a sus almacenes o tiendas. Es decir, nos dice que se considera como actos de comercio. El artículo 5 y 6 nos habla, el 5 nos habla de registro público de comercio, es decir, toda persona que según las leyes comunes es hábil para contratar y obligarse y a quien las mismas leyes no prohíben explícitamente la profesión del comercio, tiene capacidad legal para ejercer. El artículo 6, mucho ojo aquí, el artículo 6 está derogado, pero el artículo 6 bis dice que los comerciantes deberán realizar su actividad de acuerdo a los usos honestos en materia industrial o comercial. Los que no hagan esto o realicen actos de competencia desleal que se consideran como crear una confusión, desacreditan a los demás o introduzcan al público un error o mientan sobre el modo de fabricación, las características o se cuenten previstos en otras leyes, ellos se consideran como que están practicando una competencia desleal. Es decir, podría ser una publicidad falsa. Pasando al artículo 7 y al 10. ¿Por qué al 7 y al 10? Bueno, porque el 7 está derogado, el 8 también está derogado. Ojo, esto es basándome en el Código del Comercio actual. El artículo 9 nos dice que tanto el hombre como la mujer casados comerciantes pueden hipotecar sus bienes raíces para seguridad de sus obligaciones mercantiles, es decir, sin necesidad de licencia del otro cónyuge. Cuando el matrimonio se rige por el régimen de separación de bienes, es totalmente diferente. Y el artículo 10, pues está derogado. Básicamente estos artículos nos hablaban un poco de la seguridad jurídica y transparencia y los efectos legales de los documentos mercantiles. Pasando a las obligaciones de los comerciantes, estos tienen obligación de inscribirse en el registro público de comercio,
tienen obligación de llevar una contabilidad clara, ordenada claramente y que contenga toda la información. Conservar la documentación. Esto es lo que digo de conservar, pues ya sea la contabilidad, los documentos, investigaciones, etcétera. Y muy importante, cumplir obligaciones fiscales. Sabemos que aquí en México es muy común que no se cumpla con esta parte, pero si tú eres un comerciante que está queriendo empezar un negocio o una empresa, es muy importante que cumplas con estas cuatro cosas, ya que son unas obligaciones que lo establece el Código de Comercio. Y pasando a esto, ¿qué es la contabilidad? Según el artículo 33 del Código del Comercio, es, aquí lo puse un poco reducido, pero básicamente es identificar operaciones, conocer situación financiera, facilitar vigilancia de autoridades y conservar lo que son los comprobantes. Pero si ya queremos llegar un poco más profundo, pues el artículo 33 dice, el comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomoden a las características particulares del negocio. En los apartados se dice que se permitirá identificar las operaciones, seguir la huella desde las operaciones individuales, como dar resultado de las cifras finales, permitir la preparación de los estados que se incluyan, conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos estados, incluir los sistemas de control y verificación internos necesarios para impedir la omisión de registro de operaciones. Pasando a lo que es la competencia desleal, son todas aquellas prácticas que afectan injustamente a otros comerciantes o engañan al consumidor. Un claro ejemplo que aquí pongo es como la publicidad engañosa, ¿no? Que se hace, imitaciones o el famoso dumping. Es decir, una publicidad engañosa, tú ves un comercial de Burger King, ves la hamburguesa que se ve muy rica, que se ve antojable, pero la realidad cuando lo vas a comprar es totalmente diferente. A eso nos referimos con una publicidad engañosa. Imitaciones, pues son todo lo que conocemos, ¿no? Como la mayoría son las cosas chinas, que se busca una imitación de marcas reconocidas, ya sea Nike, Adidas, etcétera. Pasando a lo que es una empresa versus negocio, quise hacer aquí como un pequeño análisis. La empresa es una estructura organizada, ya tiene un sistema, ya lleva, es decir, una jerarquía, un orden organizacional. Y un negocio es una actividad económica simple, que no tiene tanta estructura. Y una diferencia muy clave es que la empresa se considera una empresa cuando ésta puede sobrevivir sin que tú, como dueño, estés presente o estés ahí. Y el negocio es necesario para que sobreviva, que tú estés ahí al pendiente o que estés simplemente trabajando. Pasando a lo que es el lucro y la especulación, el lucro es una ganancia obtenida por la actividad comercial, es decir, que se busca tener una ganancia. Y la especulación es aprovechar las variaciones del precio. Un ejemplo, para que quede un poquito más claro, es comprar dólares baratos y venderlos cuando suben de precio. Eso sería un claro ejemplo de la especulación. Pasando a la clasificación y estructura de las empresas. Tenemos por tamaño, que puede ser micro, que es de 10 personas, máximo, y las ganancias son estrictamente personales. La pequeña, que son de 10 a 20 personas, se tiene un patrimonio muy disminuido
Las medianas tienen un patrimonio un poquito más grande, pero son de 20 a 100 personas. Y la grande es de 100 personas en adelante y se tiene un patrimonio ilimitado. Clasificando por actividad económica, tenemos las industriales, que son todas aquellas que agarran el bien que fue recogido y lo convierten en algo que ya se puede comercializar. Las comerciales son todas aquellas que buscan satisfacer como una necesidad, ya sean de construcción o etcétera. Y la de los servicios, que son todas aquellas que buscan pues, satisfacer las necesidades del cliente. Se dividen en sector primario, sector secundario y sector terciario. En el primario es la que obtiene las materias primas. Un ejemplo podría ser la agrícola o la ganadera. Del sector secundario transforma unos bienes en otros. Podrían ser empresas industriales o de construcción. Y del sector terciario son de diversa naturaleza. Es decir, pueden ser el turismo, los transportes, asesorías, etc. La clasificación por sectores podría ser el público, privado y social. No me voy a detener mucho aquí porque considero que se entiende muy bien explicado. Público es para todo el mundo, privado solo para algunas personas y social pues es el mercado abierto. Clasificación por ubicación. Es decir, hay empresas locales, regionales, nacionales y las multinacionales. Cada vez se van haciendo más grandes y otra vez no olvidemos la global. Los elementos de la empresa, yo los tengo que son como el ADN de la empresa o de la organización. Es todo esto que alinea a las personas, los procesos y los objetivos. Tenemos capital, trabajo, recursos materiales, tecnología, organización y dirección. El capital son los recursos económicos invertidos. El trabajo es el esfuerzo humano físico o intelectual, es decir, el trabajo humano. Los recursos materiales son todas estas instalaciones, maquinaria o herramientas que se utilizan. La tecnología son las herramientas digitales, software o procesos técnicos. Y la organización es la estructura interna de la empresa, es decir, la jerarquía, los procesos, la organización interna. Y la dirección es la toma de decisiones, el liderazgo y la planeación que debe de existir. ¿Qué es la planta de empresa? Son instalaciones físicas y tecnológicas donde se desarrolla la actividad productiva. Es decir, instalaciones físicas, infraestructura y tecnología productiva. Son esos tres sectores más que nada. Los pilares estratégicos, pues tenemos lo que es la misión, que es la razón de ser de la empresa. Es el propósito fundamental que se tiene. Un ejemplo, proveer alimentos saludables a precios accesibles. La visión es la situación futura deseada, es decir, hacia dónde quiere llegar la empresa, cuáles son sus metas. Objetivos son ya las metas concretas, es decir, ya establecidas, que son medibles y alcanzables. Obviamente no te vas a poner una meta que no vayas a poder cumplir, aun por mucho que quieras. Las estrategias son todas estas acciones y caminos para lograr los objetivos. Y la ventaja competitiva es el elemento que distingue a la empresa y le permite competir con éxito. Es decir, ¿qué me diferencia a los demás del mercado? ¿Qué hace que mi producto, mi servicio
sea diferente a lo que los demás ofrecen. Un ejemplo, precios bajos, calidad superior, innovación o un servicio al cliente impecable. Tenemos también lo que son los pilares corporativos, que se dividen en valores, que son todos estos principios éticos que guían la conducta de la empresa. Pueden ser honestidad, responsabilidad, respeto, transparencia. La cultura organizacional son el conjunto de creencias, hábitos y prácticas internas que definen cómo se trabaja dentro de la empresa. La responsabilidad social es el compromiso de la empresa con la comunidad, el medio ambiente y los grupos de interés. El gobierno corporativo, ojo aquí, es el sistema de control, supervisión y toma de decisiones dentro de la empresa, es decir, de manera interna. Ya para cerrar un poco, como una breve conclusión, podemos concluir que el derecho mercantil no es solo un conjunto de normas rígidas, sino yo lo veo más como el motor que da certeza jurídica a todo lo que es la actividad económica, ya que como sabemos, el comercio es esencial para la economía. Y desde la definición de comerciante, en los primeros artículos del Código de Comercio, pasando por la obligación de llevar una contabilidad clara, legible y sobre todo honesta, que esto nos dice el artículo 33, entendemos que la ley busca transparencia en el mercado y de esto se encarga el derecho mercantil, de regular y dar una seguridad jurídica. Los artículos 1 al 10 del Código de Comercio son la base del sistema mercantil, es decir, son la base si quieres tú ser un comerciante. Y la empresa moderna requiere una estrategia ética y una organización. Estas tres cosas considero que es lo más fundamental para que una empresa pueda funcionar, ya que si no se tiene una estrategia, no se tiene una ética o no se tiene una buena organización, pues básicamente la empresa va a quebrar. Y como se sabe, un plan de empresa satisfactorio tiene que tener una actividad a desarrollar, un estudio del mercado y el estudio económico financiero. En el estudio de mercado hay una localización, una elección de forma jurídica que pueden ser sociedad o empresario individual. Hay una obtención de recursos necesarios, es decir, ya sean financieros o humanos. Después está el trámite de constitución y el inicio de la actividad. Como bien sabemos, en México se hace totalmente al revés y por eso muchas empresas lamentablemente quiebran. Sin embargo, para que una empresa trascienda en este marco legal, no basta con cumplir la norma, debe cimentarse en sus pilares corporativos, es decir, quiénes somos y qué valores nos rigen, y ejecutar los pilares estratégicos, es decir, hacia dónde vamos y cómo ganamos una real ventaja competitiva. Al final del día, el éxito comercial nace de la unión entre la disciplina legal y una visión de negocio bien estructurada. Muchas gracias por su atención. Soy Samantha Regina Robledo Rocha. Muchas gracias.